la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que transparente el proceso jurídico administrativo que ocurre en tiempo real sobre el proyecto denominado MOVI en su componente Platabús que presenta el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, a través de quien le solicito pase a tribuna para su lectura. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Le solicito me permita dar lectura a una síntesis, toda vez que la versión íntegra se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria con fecha del día de hoy. Con todo gusto, diputado. Gracias. Tengo la certeza de que ningún zacatecano se atrevería a oponerse a la siguiente afirmación. Zacatecas necesita y merece un mejor sistema de transporte público. La movilidad es un derecho humano y las personas merecen traslados seguros, eficientes, accesibles y dignos. Precisamente por la importancia de este objetivo, hoy vengo a solicitar en nombre de la ciudadanía zacatecana que el proyecto Platabús se construya sobre dos pilares fundamentales: movilidad y transparencia. De acuerdo con la información pública disponible, el Gobierno del Estado ha presentado los beneficios esperados del proyecto. Sin embargo, no ha puesto a disposición de la ciudadanía información suficiente sobre su planeación, implementación, modelo operativo, implicaciones jurídicas, esquema financiero y mecanismos de participación social. Esta situación contraviene principios establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad, particularmente los de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. La legislación es clara: la sociedad debe involucrarse en todas las etapas de las políticas públicas relacionadas con la movilidad y la información debe ser accesible, clara y oportuna. Hoy, miles de habitantes de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe permanecen sin respuestas sobre aspectos esenciales del proyecto de movilidad más importante anunciado para el Estado. No se conocen con claridad las implicaciones para las concesiones actuales, el esquema tarifario, los mecanismos de operación, las garantías de las personas usuarias, las medidas de seguridad, accesibilidad e inclusión, ni los criterios que regirán la transición hacia un nuevo modelo. Esa falta de información también alcanza a las y los funcionarios del transporte público, quienes han manifestado desconocer aspectos fundamentales del proyecto que podrían afectar directamente sus derechos, su patrimonio y una actividad económica que en muchos casos constituye una tradición familiar. Si quienes actualmente operan el sistema carecen de certeza de su futuro, resulta evidente la necesidad de fortalecer la transparencia y la comunicación institucional. Asimismo, preocupa, pese a la existencia de reuniones entre autoridades y concesionarios, no existan documentos públicos que permitan conocer el avance real del proyecto, los compromisos asumidos o las decisiones adoptadas. La ausencia de información genera incertidumbre jurídica, social y financiera. Hemos dialogado con concesionarios y reconocen la necesidad de modernizar el transporte público. Están a favor del cambio de modelo y únicamente solicitan que la transformación se realice con reglas claras, planeación técnica y transparencia. Es indispensable definir y hacer públicos el modelo jurídico y operativo, la integración de rutas, la situación de las concesiones vigentes, los mecanismos de financiamiento y recaudo, así como los estudios de demanda y viabilidad que sustenten el proyecto. De igual forma, deben establecerse mecanismos efectivos de participación y consulta ciudadana. La modernización del transporte requiere decisiones públicas abiertas, sustentadas y comprensibles para la ciudadanía. La confianza se construye con información, no con opacidad. Por ello, Movimiento Ciudadano presenta este respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que informe con claridad sobre el modelo definitivo del Platabús, la situación jurídica de las concesiones, el esquema tarifario, los estudios técnicos y financieros realizados, los procesos de contratación, la adquisición de unidades, el estado de las obras, las fuentes de financiamiento y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas asociados al proyecto, de manera que cualquier persona pueda conocer de forma sencilla y accesible
la información relativa a su planeación, ejecución y evaluación. Consideramos también necesario crear una comisión intersecretarial de seguimiento y gobernanza que permita coordinar las dependencias involucradas, incorporar a usuarios y concesionarios en la toma de decisiones y garantizar transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas durante todo el proceso de implementación del Platabús, porque el derecho a la movilidad no solo exige infraestructura y modernización, exige también información pública, participación ciudadana y decisiones transparentes que coloquen a las personas en el centro de toda la acción gubernamental. En atención a lo dispuesto en el artículo 61, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, las iniciativas de punto de acuerdo podrán ser declaradas de urgente y obra de resolución si se justifica la pertinencia social, económica, político-cultural, así como la urgencia de que con su aprobación se influirá en la solución del tema que se plantea. Al respecto, la urgente y obvia resolución del tema que nos ocupa radica en la pertinencia social y económica, teniendo como principal elemento que el proyecto denominado Platabús se encuentra en fase de implementación con las reservas, sospechas y dudas que han manifestado las personas usuarias del transporte público y el gremio de concesionarios correspondiente, situación que ha venido presentando desde la presentación del plan MOVI hasta la fecha. De no concretar las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas, máxima publicidad del proyecto, seguirá viciado por ausencia de legitimidad, considerando que el porcentaje de la población que utiliza el transporte público urbano de la zona metropolitana de Zacatecas ronda en el 65%. Hacer caso omiso de las demandas ciudadanas de transparencia y participación pública en el proyecto de movilidad más ambicioso hasta ahora redundará en una alta probabilidad de errores y resultados no deseados que en este momento pueden atenderse aplicando las leyes vigentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado para que, con base en sus obligaciones, atribuciones y facultades legales y en estricto apego a los principios de transparencia, rendición de cuentas, máxima publicidad e igualdad que rigen en materia de derecho a la movilidad urbana, implemente un mecanismo que difunda proactivamente la información relacionada con la planeación, implementación, ejecución, ejercicio de recursos públicos, adquisición, contratación y conexos, actuaciones administrativas, actuaciones jurídicas, entre otras relacionados con el proyecto de movilidad MOVI con su componente Platabús, atendiendo la obligación establecida en el artículo 20, fracción 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Zacatecas. Segundo, en el mismo sentido, la 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que instrumente en lo inmediato un mecanismo de gobernanza por el derecho a la movilidad consistente en una mesa formal de información, diálogo, negociación y concertación institucional que cuente con la participación de los entes públicos competentes en las diversas aristas del proyecto, concesionarios del transporte público que se vean involucrados en el proyecto y de representación social de las personas usuarias del transporte público. Tercero, el presente punto de acuerdo se ha aprobado de urgente y obvia resolución conforme al artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Cuarto, publíquese en una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Con todo gusto, diputada. Con todo gusto. Gracias, con todo gusto. Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas.